Capítulo 15. El enemigo. Hay que saber que Nietzsche, comenta Heidegger, no entiende por cristianismo la vida cristiana que tuvo lugar una vez, durante un breve espacio de tiempo, antes de la propaganda misionera de Pablo. Camus, autor de la frase «San Pablo vino a construir el dogma», resume la posición de Nietzsche en este párrafo. A partir de Pablo, la historia del cristianismo no es más que una larga traición al mensaje de Cristo. Ya el Nuevo Testamento está corrompido, desde Pablo hasta los concilios. En algún momento de su obra, los más renombrados filósofos o más ilustres pensadores abordan de alguna forma lo que podríamos llamar la cuestión de Dios, aunque esa no es la mejor manera de describirla. A todos ellos les preocupa de dónde venimos y a dónde vamos, pero no necesariamente a todos les preocupa si existe o no un Dios, y mucho menos les preocupa la religión. Así que no todos los filósofos y pensadores han escrito sobre la religión que predominó en Occidente en estos 20 siglos. No obstante, hay varios que sí lo hicieron, y al tope de la lista hay que ubicar a Nietzsche. Nietzsche es el más vehemente en advertir que la iglesia del bando ganador no sigue las enseñanzas de Jesús, sino los preceptos de Pablo. Pero cabe aclararlo, no es el único que se dio cuenta. Es que el cristianismo, la cristiandad más bien, nació en San Pablo, declara Unamuno. Desde Jesucristo hasta nuestros días, remarca Tolstoy, observamos que la doctrina eclesiástica se aparta de las bases sentadas por Jesucristo. Este apartamiento comienza con el apóstol de afición, Pablo. Keyserling ve tanta discrepancia entre el maestro y quien se autoproclamó apóstol cuando el maestro ya no estaba, que dice: a Cristo en vida no se le habría adherido ningún Pablo. Entre los filósofos actuales, Jesús Mosterín señala que Pablo no conoció a Jesús, ni parece haberse interesado por su vida, ni haber sabido gran cosa acerca de él o de sus dichos o actividades. Y Mircea Eliade agrega que en Pablo se advierten innovaciones muy significativas. No solo emplea a menudo el vocabulario religioso greco-romano, sino que adopta ciertas concepciones ajenas al cristianismo primitivo. Para Kierkegaard, antecesor de Nietzsche, el cristianismo primitivo es cristianismo a secas. A lo que vino después, Kierkegaard le llama cristiandad. Y la cristiandad se lamenta el existencialista danés ha abolido el cristianismo. El cristianismo primitivo es a lo que Heidegger se refiere con la vida cristiana que tuvo lugar una vez y cuya breve existencia halló su final cuando chocó con Pablo. A partir de Pablo, explica Heidegger, el cristianismo es, para Nietzsche, la manifestación histórica, profana y política de la Iglesia y su ansia de poder, dentro de la configuración de la humanidad occidental y su cultura moderna. Los primeros cristianos consideraban a Pablo un apóstata o un traidor, apunta el barón de Holbach. Pero él cambiaba constantemente de parecer o de conducta, se plegaba continuamente a las circunstancias y daba gusto a todos, y acabó siendo el jefe. Pablo puede pasar, con toda justicia, por el fundador de esta religión. Esos primeros cristianos, dueños de aquella vida cristiana que tuvo lugar una vez, conformarían el cristianismo primitivo, prepaulista, diferente del cristianismo de Pablo, al que sería más apropiado denominar
paulismo. A Nietzsche se lo ha presentado como enemigo del cristianismo. Sin embargo, aunque no lo diga con esas palabras, el rechazo de Nietzsche no es contra el primitivo cristianismo de Cristo, sino contra el posterior paulismo de Pablo. Lo mismo sucede con Spinoza. A pesar de no ser cristiano, le hace paulista, Spinoza adoraba a Jesús, pero la iglesia lo tachó de hereje y condenó sus libros porque justamente para él, por no ser paulista, la humanidad de Jesús no estaba tapada por el mito. Y se atrevió a decir que el concepto que la iglesia del bando ganador intentaba transmitir sobre la naturaleza de Cristo era como si dijesen que un círculo ha revestido una naturaleza de cuadrado. El Jesús humano, revestido de una naturaleza no humana. En la creación del mito del Jesús no humano, Nietzsche adivina la conveniencia de agradar a los distintos pueblos del occidente a conquistar. El cristianismo, como fórmula para compendiar los cultos clandestinos de toda índole, los de Osiris, la Gran Madre y los Mitras, por ejemplo, en esta comprensión radica el genio de Pablo. Y continúa. Pablo comprendió que hacía falta la mentira, la fe. Ese Dios, inventado por Pablo, no es en realidad sino la firme resolución de Pablo de llamar a su propia voluntad Dios. Perseguir a quienes no profesan la fe que propone Pablo representa, desde el punto de vista de Nietzsche, la única salida posible para una institución que, al estar apoyada, según él, en la mentira, se ve obligada a condenar la búsqueda de la verdad. La Iglesia, asegura Nietzsche, no puede hacer menos que denunciar todos los caminos derechos y honrados del conocimiento como caminos prohibidos, frente a lo cual, para filósofos y escritores, una opción saludable sería cerrar la boca y ahorrarse los deshonores. Algunos, a pesar de todo, prefieren sufrir la incomodidad del conflicto antes que acomodarse en el mutismo. Si mis cartas son condenadas en Roma, dice Pascal, yo no temo. La Inquisición y la sociedad son dos flagelos de la verdad. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. El silencio es la mayor persecución. Los santos nunca se han callado. Nietzsche consideraba a Pablo el antagonista irreconciliable de Jesús y del cristianismo primitivo. ¿Cómo podría entonces haber aborrecido a Jesús y al cristianismo primitivo si aborrecía a su antagonista? La misma palabra cristianismo es un malentendido, advierte Nietzsche. En el fondo, no hubo más que un solo cristiano, que murió crucificado. El Evangelio murió crucificado. Lo que a partir de entonces se conoce como Evangelio es lo contrario de aquella vida, una mala nueva, un disevangelio. Nietzsche llama disevangelista a Pablo y se explaya sobre este punto. A excepción de unos pocos eruditos, ¿quién sabe que la Biblia contiene también la historia del apóstol San Pablo? Esto es, la historia de una de las almas más ambiciosas e impacientes, de un espíritu tan lleno de superstición como de astucia. Bien, es cierto que si hubiera entendido a tiempo dicha historia, si se hubieran leído verdaderamente los escritos de San Pablo, no como si fueran revelaciones del Espíritu Santo, sino con la rectitud de un hombre libre y espontáneo, quizás se habría visto que pensaban sobre su conciencia el odio, el crimen, la hechicería, la idolatría y sobre todo las ansias de dominio. Así fue el creador del cristianismo. Al crear un cristianismo diferente del de Jesús, opina Nietzsche, Pablo falseó la verdad histórica, borró sin más ni más el ayer y el anteayer del cristianismo y se inventó una historia del primitivo cristianismo. Nada permaneció intacto.
ni siquiera conservó una semejanza con la realidad. Pablo simplemente situó el centro de gravedad en la mentira. La mentira inicial, según Nietzsche, fue la de destello en el cielo que supuestamente encegueció a Pablo y lo volteó del caballo rumbo a Damasco. Creer en la sinceridad de Pablo al tomar una alucinación como prueba o dar siquiera crédito a su afirmación de que tuvo esa alucinación sería de parte de un psicólogo una verdadera niaiserie, necedad en francés en el original. Nietzsche cree que Pablo tenía un plan, del cual la invención del resplandor entre las nubes y de la voz que le habló desde el aire no fue más que la primera pieza. Pablo buscaba su fin y, por ende, también los medios conducentes al logro de esa meta. Su necesidad era el poder. Solo le convenían conceptos, doctrinas y símbolos que sirvieran para tiranizar masas y organizar un Grey. Que el cielo se abrió y desde allí una voz dijo tal o cual cosa tenía para las personas de aquel entonces cierto sentido, pero hoy en día ya no lo tiene, expresa Tolstoy. Desde los primeros tiempos del cristianismo surgieron hombres que afirmaron que el sentido de ellos atribuían a la doctrina cristiana era el único válido, algo que demostraban con una serie de fenómenos sobrenaturales que confirmaban que su manera de comprender la doctrina era la correcta. He aquí la causa principal de que la doctrina cristiana empezara a entenderse de un modo erróneo y acabara tergiversándose por completo. Pablo falsificó la historia de Jesús y del cristianismo primitivo con cosas absolutamente extrañas a Jesús, subraya Jaspers, al analizar la postura de Nietzsche. Este fenómeno tiene una fuente, un odio a muerte a la realidad. Jaspers agrega que no se puede separar a Pablo de la circunstancia que le tocó vivir. Estos hombres son como las grandes víctimas de la condición humana, en un momento de transición de la historia universal. Cuando los conocemos más en detalle y vemos su semblante libre de velos, tienen quizás algo repulsivo. Pablo tiene sin duda algo de repugnante para quien lo mira de muy cerca. A esta altura, queda claro lo que pensaban Nietzsche y otros filósofos y escritores sobre Pablo. Pero, ¿qué pensaba Nietzsche de Jesús? Podríamos decir que Jesús era un espíritu libre, que rechazaba todo lo dogmático. La letra mata, todo lo que es dogmático mata, enfatiza Nietzsche, lo cual nos conduce a Hegel.